Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, cuídalos en tu nombre que me diste, para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, y es lo que tú me diste, los protegía, y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra, y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro para que también ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa es la palabra del Señor en este miércoles ya de la séptima semana, queridos amigos, en realidad de nuestro tiempo pascual. Estamos ya casi llegando al final, ¿verdad?, de nuestro tiempo pascual. Y aquí, como siempre, nuestra introducción, que no nos falla cada día a la hora de pasar de este mundo al Padre, queridos amigos. Es el Cristo que nos está dejando en este momento el testamento. Iñande dale será cuera peyuque bejendumique, porque se yajatama, pero bejendumonana, para ese testamento la ella sea pemejina. Y le pide, dice al Padre, oyembo iñande yara, cuídalos en tu nombre que me diste, para que sean uno como nosotros, queridos amigos. El objetivo, lo ideal, lo fundamental en el camino de Jesucristo es justamente la unidad. Diga tú, y entonces ñandela ya es la cristianoja, ya coña fundar la secta, ya coña de la protestante, ya apeamó, yo veo sapucay de diferentes maneras, ¿verdad? Ideas completamente contrarias, queridos amigos, a lo que la palabra de Dios nos está pidiendo, que es justamente la unidad. Cuídalos en tu nombre que me diste. Cuídalos, Señor, para que sean uno como nosotros. El modelo de un camino es el modelo de la unidad. No hay otra posibilidad, si yo que cuál añade ya y es el modelo para que podamos llegar a donde Dios nos está pidiendo. Y entonces después dice: mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre que me diste, los protegía, no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse. Excepto el que debía perderse. Esto se refiere ciertamente a Judas, así directamente, pero Juan Agoñi Eñandejina lleva. Mala San Juan Benguana Ave, la hombre Uya Eñandejina. ¿Quién es ese excepto el que debía perderse? ¿Se acuerdan que en un momento dijo: yo no vine a juzgar el mundo ni a condenar a nadie, sino que el que hace el camino de no aceptación de Jesucristo, de no aceptación de la palabra del Señor, de no aceptación de esta unidad para que todos seamos uno, entonces ese es el que está haciendo un camino de dispersión. ¿Entienden, queridos amigos? Muchas veces tenemos buenas intenciones supuestamente, pero las buenas intenciones después los vamos a ver simplemente, queridos amigos, en los frutos de la unidad, en los frutos del diálogo, en los frutos de un camino doctrinal que nos hace entender que no es entonces cualquier gloria o cualquier idea mundana, ¿verdad? Sino que es la propuesta que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Yo los cuidaba en tu nombre que me diste, los protegía mientras yo estaba, dice, y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse.
Pero aquí, queridos amigos, ahora para nosotros es este llamado de atención para buscar y para pelear y para luchar siempre por este camino de unidad. Pero ahora voy a ti y digo esto estando en el mundo para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Queridos amigos, es muy importante y es lo ideal. Ciertamente que nosotros que hemos recibido, yo les comuniqué tu palabra. Y la palabra del Señor, si nosotros escuchamos, siempre, siempre, queridos amigos, nos va a llevar hacia la unidad. Justamente una de estas mujeres grandes dentro de la iglesia, Chiara Lubich, del movimiento focolarino, ellos justamente, incluso ellos dan un paso mucho más adelante, ¿verdad? Dentro de la vida cristiana, antes de acuerdas ahí con, ¿verdad? El de que todos sean uno, ¿verdad? Para que sean uno como nosotros. ¿Acuerdan de la cristiano apistamente? Sino que todos los hombres, la universalidad de la creación, queridos amigos, buscando la unidad. Esto tal vez es algo muy interesante dentro de la filosofía también, de este gran jesuita Teilhard de Chardin, ¿verdad? Él también decía que tiene que haber en un momento, así como el Big Bang, él hablaba del Big Bang, ¿verdad? De esa explosión del centro de la unidad, que va la expansión, pero después dice, tiene que haber de nuevo él le llama la cristificación. Cristificación quiere decir esa unidad de nuevo, que tiene que existir. En cuanto que el mundo se expande primero, dice, en la creación, después, queridos hermanos, dice, tiene que haber en ese ciclo de nuevo un retorno. Y ese retorno a él le llama entonces la cristificación. Que así sea. Que así sea.